Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Ante el presidente Gustavo Petro asumió hoy el mando el nuevo director de la policía. El general Henry Sanabria asumió desde hoy como director de la Policía Nacional. Esta ceremonia fue liderada por el presidente Petro, quien anunció una reforma a la institución. Entre las reformas propone que cualquier patrullero pueda llegar a ser general por mérito. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Fiscalía pedirá condena de más de 40 años de cárcel para el cerebro del plan para asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Francisco Correa, presunto estructurador del plan que acabó con la vida del fiscal anticorrupción paraguayo en Cartagena, irá a juicio por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hubo una masacre en el norte de Bogotá. Las autoridades confirmaron que 4 personas fueron asesinadas dentro de una camioneta. Las víctimas son 3 hombres y una mujer. Embolsados, fueron abandonados sobre la autopista norte con calle 223. Las autoridades investigan si se trata de un ajuste de cuentas. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. La policía de Nicaragua arresta al obispo Rolando Álvarez y lo pone bajo detención en Managua. El obispo Rolando Álvarez estuvo sitiado por la policía en una iglesia durante 16 días. Los agentes irrumpieron en el templo y se lo llevaron a la fuerza. Las fuerzas de Daniel Ortega acusan al obispo de querer desestabilizar al país. 2 sacerdotes más fueron detenidos por la policía nicaragüense. El Consejo Episcopal Latinoamericano y otras voces rechazan el arresto del obispo nicaragüense. Crecen los reclamos por el silencio del Papa Francisco frente al frontal ataque del régimen de Daniel Ortega a la iglesia en Nicaragua. Devastador informe sobre la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa, México. Señala que el hecho fue un crimen de Estado. China declara la alerta nacional por grave sequía. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue sacado por la fuerza de su iglesia y puesto bajo arresto de la policía sandinista. El obispo estuvo en el lugar sitiado por la policía durante 16 días. La campaña de persecución que el régimen sandinista ha emprendido contra las voces disidentes en la Iglesia Católica nicaragüense alcanzó un punto de no retorno después de que las fuerzas oficialistas irrumpieron en el episcopado de Matagalpa y se llevaron al obispo Rolando Álvarez junto a 8 personas que lo acompañaban. Al prelado, que es un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega, la policía le había impedido salir de la sede durante las últimas 2 semanas, asegurando que debía ser investigado por tratar de desestabilizar al país. El medio local 100% Noticias informó que antimotines rompieron los portones de la curia para llevarse preso al obispo, mientras la policía precisó que tomó la decisión de trasladar a Álvarez de la curia debido a que persistían sus actividades provocadoras. También informaron que los detenidos fueron trasladados desde Matagalpa, Managua, la capital, con respeto y observación de sus derechos. Aunque la retención del obispo ocurrió en medio de los roces de la iglesia con el gobierno de Ortega, quien la acusa de golpista por apoyar las protestas opositoras. El obispo Rolando Álvarez es una importante figura en Nicaragua, a quien el régimen señala de desestabilizador, mientras sus seguidores lo apoyan por revelar la represión que se vive en ese país. Monseñor Rolando Álvarez, un religioso acostumbrado a romper paradigmas en Nicaragua, se convirtió en el primer obispo nicaragüense en ser arrestado por el gobierno. El licenciado en filosofía y máster en doctrina social en la iglesia no tenía contento a las autoridades de Nicaragua, pues era un abierto crítico del gobierno que ya lo había detenido por organizar grupos violentos e incitarlos a realizar actos de odio contra la población. Hoy, muchos lamentan la noticia de su arresto. Hace unos años,
Álvarez, el obispo de la diócesis de Matagalpa, administrador apostólico de la diócesis de Estelí y apreciado por los feligreses, montaba un caballo o una embarcación improvisada con troncos para evangelizar en las montañas del norte del país, o bien bailaba cumbia en una fiesta. En 2015 encabezó una de las manifestaciones antigubernamentales más multitudinarias en contra de un proyecto minero. 3 años después, en 2018, tuvo reconocimiento nacional con el estallido popular contra Ortega por unas controvertidas reformas a la seguridad social. Es secretario de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua y fundó radioemisoras y canales de televisión para la Iglesia Católica. Pues varios sectores expresaron su rechazo al arresto del obispo nicaragüense desde varias partes del mundo. El Consejo Episcopal Latinoamericano, que agrupa a los obispos de la Iglesia Católica de la región, denunció rápidamente la captura del Monseñor Rolando Álvarez por parte de las fuerzas sandinistas e hizo un llamado a la comunidad internacional. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también ha hecho eco de esta lamentable noticia e invitado a orar sin descanso por Monseñor, los sacerdotes y laicos que se encuentran bajo poder de la policía. Una de las reacciones más significativas y sentidas fue la de Monseñor Silvio Báez, nicaragüense exiliado en la Florida y quien fue el obispo auxiliar de Managua. Con el corazón indignado y dolido, condeno el secuestro nocturno de Monseñor Álvarez. Quienes lo sepan, digan dónde está mi hermano obispo, que sus secuestradores respeten su dignidad y lo liberen. De nuevo, la dictadura vuelve a superar su propia maldad y su espíritu diabólico. Obispos de Latinoamérica alzaron su voz para apoyar a Álvarez, de 55 años y crítico del gobierno de Daniel Ortega. Sin embargo, el Papa Francisco aún no se pronuncia sobre el arresto del obispo, lo que genera indignación de la comunidad católica nicaragüense. El gobierno de Ortega no cesa sus ataques contra la Iglesia Católica, pero lo que ha llamado la atención en los últimos días es el estruendoso silencio del Vaticano y del Papa Francisco, a quien la feligresía exige una defensa incondicional de los representantes de su Iglesia en el país. 60 organizaciones católicas nicaragüenses enviaron hace unos días una carta al Sumo Pontífice, quien ha adoptado el nombre del santo más caritativo de la Iglesia Católica, en la que aseguran: en Nicaragua prima la impunidad y el régimen tiene sumido al país en un estado de excepción de facto. Tememos por la vida de Monseñor Rolando José Álvarez, también por la vida de las presas y los presos políticos inocentes. No nos dejen solos, escuchen nuestra palabra. Según Rodrigo Guerra, secretario del Pontificio Consejo para América Latina, un silencio papal no significa inactividad o falta de decisión, y quizás Francisco se pronuncie el domingo durante el Ángelus. El gobierno de Daniel Ortega ha recrudecido su persecución para acallar voces disidentes en la Iglesia Católica nicaragüense, a la que acusa de golpista y cuyos sacerdotes son asediados por la policía mientras aumentan las restricciones al culto. Somos una iglesia perseguida, así lo afirman los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que han sido tildados de terroristas por el presidente Daniel Ortega por supuestamente apoyar las protestas antigubernamentales de 2018 que el gobierno denominó intento de golpe de Estado. Aunque los perlados actuaron como mediadores en el primer intento de diálogo nacional en mayo de ese año, con el cual pretendían encontrar una salida a la crisis sociopolítica del país. Sin embargo, la situación se recrudeció después de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, cuando la Iglesia Católica tomó aún más distancia del régimen sandinista, que ordenó la disolución de 100 ONGs, la expulsión de las misioneras de la caridad y el cierre de varios medios de comunicación católicos, mientras el gobierno ahora tiene en la mira a obispos y líderes religiosos católicos críticos del oficialismo. La Comisión de la Verdad de México concluyó que la trágica desaparición de 43 estudiantes en la localidad de Ayotzinapa fue un crimen de Estado y que no hay indicio alguno de que las víctimas se encuentren con vida. El informe estableció que en el crimen participaron integrantes delictivos del grupo Guerreros Unidos y agentes de diversas instituciones del Estado mexicano. También agregó que las autoridades federales y estatales de más alto nivel fueron negligentes e incluso las acusó de alterar hechos y circunstancias. Ucrania advirtió que Rusia está preparando una provocación en la central nuclear de Zaporilla y un video de tanques rusos en la planta aviva esos temores. El temor a una catástrofe nuclear se ha reavivado en los últimos días debido a la intensificación de los bombardeos en torno a la enorme central nuclear de Zaporilla, que las fuerzas rusas tomaron en marzo y que se encuentra justo al norte de la península de Crimea, territorio ucraniano anexionado en 2014 por Rusia.
Es un complejo de 6 reactores atómicos y es la central atómica más importante de toda Europa, por lo que el riesgo es mayor. Los servicios de inteligencia ucranianos afirman haber recibido una nueva confirmación sobre la preparación de un atentado terrorista este viernes en la central por parte de Rusia y temen un ataque a gran escala. Un video en línea analizado por la cadena CNN que muestra vehículos militares rusos dentro de una sala de turbinas conectada a un reactor nuclear en la planta apoya las teorías de un posible ataque moscovita, además del supuesto pedido de Rusia a sus trabajadores de no asistir hoy a Zaporilla. Los presidentes Putin y Macron acordaron pedir una inspección urgente del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear ucraniana de Zaporilla. Tras una conversación telefónica entre los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Francia, Emmanuel Macron, abogaron por el envío lo más pronto posible de una misión de inspección del Organismo Internacional de Energía Atómica a la central nuclear de Zaporilla, que ha sido blanco de bombardeos en los últimos días. Según la presidencia francesa, Macron subrayó una vez más su preocupación frente a los riesgos que supone la situación actual en esa instalación atómica. Por eso reiteró su apoyo para que se envíe rápidamente una misión de expertos y que se haga con condiciones aceptadas por Ucrania y Naciones Unidas, a lo que el mandatario ruso aceptó el acuerdo y accedió que la misión llegue a ese lugar desde Ucrania y no desde territorio ruso. China declaró la alerta amarilla en todo el país por una grave sequía que acabó con 66 ríos. Esto ha provocado una disminución del 60% en las lluvias durante este año, mientras el Centro Meteorológico Nacional de China renovó su alerta roja por las altas temperaturas. Suma así 30 días consecutivos emitiendo avisos. La situación ya está afectando negativamente la seguridad para el abastecimiento de agua potable de la población rural, del ganado y para el crecimiento de los cultivos. Al menos 12.000 personas fueron evacuadas en Berlín tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con las autoridades, los trabajos de recuperación en esta zona de la capital alemana se prolongarán debido a la naturaleza del artefacto, que tuvo que ser desactivado antes de trasladarse a un refugio provisional para ser ahí detonado. Y en la ciudad china costera de Xiamen, las autoridades extremaron medidas para contener y detectar contagios de COVID-19. Esta vez ordenaron que tanto los pescadores como sus capturas se sometieran a pruebas del virus. Trabajadores de salud están tomando pruebas PCR tanto a los mariscos como a los peces atrapados. La hermana del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, manifestó su rechazo al amplio paquete de ayuda ofrecido por Seúl a cambio de una desnuclearización. Kim Jong-jong, vicedirectora del Departamento de Propaganda del Partido Único Norcoreano, aseguró que el gobierno nunca se sentará cara a cara con el sur, sea cual sea la oferta que proponga. La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, se vio envuelta en una polémica por la filtración de unos videos suyos en una fiesta. En las imágenes que circulan en redes sociales se le ve cantando y bailando efusivamente. La líder finlandesa, quien se sometió a una prueba de drogas, salió a defenderse, dijo que no ha cometido nada ilegal y que además jamás ha consumido drogas. Un robot humanoide con 2 brazos independientes es capaz de ayudarle a programar para tocar piano o simplemente acariciar a su mascota. My Buddy es un robot humanoide con doble brazo independiente desarrollado por Elephant Robotics, cuyas capacidades son prácticamente todas las que podamos programarle. Cada brazo tiene una carga útil de 250 gramos, su radio de giro es de 360 grados y la interacción con el robot se realiza mediante una tablet de 7 pulgadas. También puede lograr el reconocimiento de cara y cuerpo, simulación de movimiento y seguimiento de trayectoria con sus cámaras integradas. Además, funciona con múltiples accesorios como bombas de succión, pinzas y más, mientras los usuarios pueden impulsar su desarrollo secundario con los kits de inteligencia artificial y tutoriales detallados. Este robot tiene desde fines educativos y de programación hasta es capaz de acariciar un gato, hacer poses y tocar el piano. Muy buenas noches. El presidente Gustavo Petro cada día da más sorpresas con sus nombramientos. Por ejemplo, hoy hizo la siguiente designación. No voy a dar su nombre todavía.
Mi querido doctor, uno de los grandes riesgos que tiene Colombia es enfrentarse al narcotráfico, ¿no es cierto? Es así. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que el narcotráfico es uno de los grandes flagelos en la historia reciente del país. Y cuando hablo de reciente, de mediados del siglo pasado hasta el día de hoy, es inconmensurable la cantidad de daño, de flagelo y de triste historia bañada en sangre que el narcotráfico le ha dejado como herencia al país. Ahora, una de las cosas que enfrenta uno de los problemas del país es lo que significa en riqueza fácil el narcotráfico, ¿no es cierto? Así es. Todo el origen es la exportación de droga. Así es. Sin embargo, digamos, esa riqueza que más que creación de riqueza ha sido una cesión de riqueza, una acumulación de rentas, de proveniencias ilegales hoy en día, y que se han acumulado y que hoy en día parte de esa riqueza empieza a ser extinta o está en proceso de extinción y que en consecuencia es propiedad del Estado. Pues un propósito en esta nueva era es precisamente desconcentrarla, ponerla al servicio de la ciudadanía, ponerla al servicio de las víctimas y, por supuesto, generar una era también de productividad, no de estancamiento, no de rentismo, no de parasitismo, sino de productividad, y esa es una de las grandes apuestas en este nuevo gobierno. Sí. ¿Usted cuántos años tiene? Yo soy muy joven, no soy tan joven como parezco. Estoy más cerca del cuarto piso que del tercero. ¿Tiene 30 y qué? 36 años. ¿Y qué estudió? Yo soy economista. Pero inicialmente no. No, yo empecé estudiando ingeniería mecánica. ¿Mecánica? Empecé estudiando ingeniería mecánica y resulté siendo economista. ¿En dónde estudió aquí en Bogotá? Estudié en la Universidad Nacional y en la Universidad Santo Tomás. ¿Cómo y cuánto hace conoció usted a Gustavo Petro? Lo conozco, bueno, yo lo sigo desde muy niño en sus primeros debates en el Congreso de la República, cuando con muchísima valentía denunciaba el paramilitarismo en este país. Y esa... ¿Hace cuánto? Eso, 2009, 2010, lo veía yo por televisión, pero llega un momento en el que me decido a querer hacer parte de su proyecto de cambio, de ir a buscarlo y de irme una vez solo a una asamblea del Polo Democrático y de buscar a sus asesores. ¿Pero cómo así? Es decir, usted lo conoció por televisión. Por televisión. Hace 12 años. Sí, más o menos. Y le atrajo su posición y su política. Sí. Y siendo usted estudiante. Sí. ¿Y entonces qué hace? Primero busco a través de los espacios de participación del Polo Democrático meterme, participar. ¿Quién lo ayuda? Nadie, voy al Tequendama. Sí, acá estoy. Me gustaría conocer a Gustavo Petro y a Jorge Robledo. Admiraba a ambos. Jorge Robledo del Modillo, dando debates para mí eran del mismo partido, eran amigos, eran los mejores senadores del momento. Sí. No tenía ni idea. Robledo del Modillo, lo demás. Y Petro en el Polo. Ambos en el Polo. Ambos congresistas del Polo, pero sí, obviamente en vertientes distintas que yo desconocía. Sí. Yo desconocía que pertenecían a dos vertientes distintas del mismo partido. Para mí eran los dos mejores congresistas del país, uno hablando del TLC, otro la paramilitar, ambos haciendo los mejores debates parlamentarios. Llego a una asamblea del Polo, lo veo en una tarima. ¿Pero cómo lo dejan entrar? Era de libre acceso. Sí, okay. Era en el downtown, en un ¿Downtown en dónde? En el centro había un... ¿Cómo se llama? ¿En el centro de Bogotá? En el centro de Bogotá.
un auditorio grande que se llamaba el Downtown Majestic. Entonces sí. eran como 500 Sí. o 1000 personas, podían entrar todo el mundo. Yo allá lo veo a lo lejos. Sí, a Petro. A Petro y a Robledo y a Carlos Gaviria. Y después me enteré que en la localidad en la que yo vivo... Carlos Gaviria, Corte Constitucional. Corte Constitucional. Sí, y entonces... Me enteré que en la localidad que yo vivo vivía también, o era edil de esa localidad, alguien que había sido asesor de Petro. ¿En dónde? Y lo busqué. ¿En dónde vivías? En Puente Aranda. En Puente Aranda vivía. Y lo busqué y me acerqué a él. Vivía en Puente Aranda. Sí. ¿Y ahí conoció a quién? Moreno se llama. Y César Moreno era amigo de Petro. Había sido asesor de él en la Cámara y ahora y había llegado luego a ser edil y era parte de su línea política. Entonces él me presentó a su asesor Augusto Rodríguez, que hoy en día acabaron de nombrarlo Pero Augusto era asesor de Gustavo Petro. Sí. Cuando él era aspirante a la alcaldía de Bogotá. En ese momento era senador y había sido aspirante a la presidencia en el 2010. Sí. Estaba saliendo del polo. Augusto Rodríguez me vincula más estrechamente al movimiento que se va del polo. Para mí era no era tan fácil entenderlo, pero ese era el movimiento de la corriente democrática, así se llamaba, que junto a Gustavo Petro y Guillermo Asprilla se iban del polo. Sí. Se iban del polo y me vinculo yo allí cada vez con mayor participación y nos vamos a la campaña a la alcaldía de Bogotá. Y ahí ya empiezo a conocerlo más cercanamente. ¿Qué día y cómo lo conoció y por qué exactamente? Personalmente, bueno, aunque ya lo había visto en lugares, fui a su oficina en el Senado. Ya él estaba en sus últimos días de senador, ya había pasado la campaña presidencial y él hizo una reunión allí con ediles de Bogotá, afectos a él, con Guillermo Asprilla y con Augusto, y a mí me llevaron a esa reunión. ¿Quién lo llamó? A mí me llevó Augusto Rodríguez y César Moreno. ¿Y usted va? Y yo voy. ¿Y ahí lo conoce? Y ahí lo conozco personalmente. 2011. Sí, 11 años. 11 años. ¿Y lo conoce y qué? Lo conozco, él estaba diciendo, bueno, ¿y ahora qué vamos? Nos vamos del polo. Y algunas personas decían, no nos podemos ir del polo, es el partido que hemos construido. Él decía, decididamente nos vamos del polo, tenemos que armar algo nuevo, tenemos que brindarle al país un movimiento que lo interprete y nos vamos. Y en ese momento se llamaba Corriente Democrática, después le cambiaron el nombre, se llamó Progresistas. Y Progresistas fue el movimiento que llevó a Gustavo Petro a la alcaldía de Bogotá. Sí. Nos fuimos a las calles a recoger firmas. Pero espera, cuando él estuvo de alcalde ya elegido, mejor dicho, ¿usted le ayudó como candidato a la alcaldía? Sí. Yo estuve liderando un poco la campaña en la localidad mía, también en Puente Aranda. Y también la campaña desde las juventudes del movimiento en ese momento. Participamos activamente en esa campaña, sí. Y entonces, termina su senatoría, se lanza candidato a la alcaldía y usted lo apoya. Claramente. Sale elegido alcalde. Sale elegido alcalde. ¿Y lo nombra de algo? Yo voy a apoyar la subdirección de juventud. No, pero no lo designó ningún cargo. No. ¿No? No. Pues yo estuve trabajando en la subdirección de juventud de la Secretaría de Integración Social del distrito. Y allí estuve muy cerca al entonces, al hoy representante David Racero y al entonces presidente de la Cámara. Exacto. Y al entonces secretario Jorge Rojas. Desde ahí hicimos cosas muy bonitas. Inauguramos unas casas de juventud en Bogotá, algo inédito en ese momento, el programa de Jóvenes en Paz. Hicimos unas gestiones bien interesantes y muy bonitas para pero el cargo oficial para el cual el alcalde Petro lo nombró no era muy importante, ¿no? No, digamos que yo estaba empezando también a entender muchas cosas, digamos. Del servicio público, Sí, exacto. Era mi primera vez en el sector público, entonces estaba identificando bastantes aspectos relacionados con la administración pública y nunca nos desvinculamos de
de la política pública de juventud en ese momento, de poder ir a la barriada, a interactuar con la juventud popular, hacer la parte del proceso de cambio. Y eso fue un trabajo más de llevar la administración a la calle. Fue muy bonito. Ahora, Daniel, su apellido es Rojas. ¿De dónde es su padre? Mi padre es de Bogotá, es un obrero, conductor de la ciudad de Bogotá. ¿Es un conductor de qué? Él fue toda su vida conductor. ¿De Se taxi? desempeñó como conductor de empresas públicas, de presidentes de empresas. ¿Y aún hoy lo es conductor? No, mi padre ya cumplió su edad de jubilación, no alcanzó la pensión, logró la edad de pensión y no logró la pensión. Y hoy digamos que descansa. Se dedica a descansar y a lo que su hijo puede hacer por él. ¿Usted es hijo único? Hijo único. ¿Y su padre cómo se llama? José Rojas. ¿Él tiene qué estudios? Mi papá no alcanzó a ser bachiller. No. No. ¿Y su madre? Usted es Medellín, ¿no? Rojas, Medellín, sí, señor. Mi mamá también es bogotana, ama de casa, tampoco alcanzó la pensión, llegó a la edad de jubilación y no logró la pensión. Daniel Rojas, Medellín. Y aquí tienen la noticia. Les voy a contar después de comerciales lo que le espera. Este joven, cuya vida brevemente explicada en pocas palabras, ustedes acaban de ver y escuchar, fue designado hoy por el presidente Gustavo Petro, director de la Sociedad de Activos Especiales. Imagínense, si yo tuviera su edad, no aceptaría ni loco. Sociedad de Activos Especiales, es decir, la entidad que maneja en Colombia todos los bienes muebles e inmuebles que le han arrebatado al narcotráfico en el país. Eso es lo que le espera. Así ¿No es. le da un poco de temor? Ese es el reto. Pues, Yamid, decirle que no me da temor sería mentirle. Pero con todo lo que hemos hablado sobre la historia triste de este país y la historia triste de compañeras y compañeros que a mi edad ya no nos acompañan o que han sido flagelados de una manera tan violenta, pues este es el tipo de retos que nosotros tenemos que afrontar con todo el amor del mundo. Y claro que nos da temor, pero más temor nos daría que haya continuidad en esas políticas que nos han llevado hasta el punto en el que estamos. Así que asumimos este reto con toda la lealtad hacia nuestra gente, con toda la lealtad a las personas que nos apoyaron y con toda la honestidad que ha caracterizado nuestros días. Sí, ahora tengo algo que agregar. Daniel fue no solamente un gran colaborador de Gustavo Petro como candidato presidencial, sino además el joven que coordinó buena parte de su empalme, de todos los empalmes, y además del empalme con la SAE, que es la Sociedad de Activos Especiales, y un hombre que ha estado muy próximo a la doctrina del presidente Petro y a la exposición de la política que ha comenzado a aplicar como jefe de Estado. ¿Cómo llegó usted a ser tan cercano al presidente de hoy? Yo, la verdad es que Este es un aguacate, es un símbolo que desde la campaña del 2018 nosotros nos hemos apropiado de precisamente lo que usted denomina la doctrina, que es para nosotros el cambio de modelo.
hacia un modelo productivo en el que tanto el campo como las ciudades pues transiten hacia a una nueva forma de relaciones de producción, a nuevas formas de relaciones de producción, a una nueva forma de ver el capitalismo, y no solamente de verlo, sino también de hacer del Estado un actor principal dentro de ese modelo. Y yo, para contestar su pregunta, Sí. Después de la alcaldía de Bogotá, cuando Petro deja el Palacio del Líbano, él me manda a llamar para que junto a Sebastián Caballero, un compañero que ha estado conmigo también en todo este trasegar, empecemos a organizar unas rondas de encuentros juveniles de él con jóvenes en todo el país. Y así fue, haciendo una cátedra del cambio climático principalmente en las universidades del país. Y empezamos un periplo por todo el país, aun cuando en parte de la opinión pública decía que Gustavo Petro había salido mal de la alcaldía de Bogotá, que la gente no lo quería, que sus niveles de popularidad eran muy bajos, pues nosotros nos fuimos por el país demostrando que no era así, y que principalmente la juventud colombiana tenía mucho afecto, mucha confianza y mucha esperanza en Gustavo Petro, y creo que ahí afianzamos entonces un lazo que se fue fortaleciendo desde entonces. ¿Y cómo se fue fortaleciendo? Se fue fortaleciendo al punto que en el 2018, cuando decidimos ir a la campaña presidencial, 2017-18, a la campaña presidencial, fui parte orgánica de su equipo de trabajo, en ese momento también desde una perspectiva de participación juvenil, pero él me convocaba, digamos que teníamos conversaciones en torno a lo político, y tuve, digamos, una estrategia, o mejor, una posición más estratégica en esa campaña. Y durante la campaña que lo condujo finalmente a la presidencia de la República, ¿cómo cooperó usted con él? Fue muy bonito porque durante su periodo de senador yo estuve muy cerca a él para asesorarle en temas económicos. No, asesorarle no, porque él es un economista, digamos, él no. Sí, sí. Pero para hablar de los temas económicos que en el Congreso se estaban dando, intercambiábamos ideas, y justo en el momento en el que la reforma tributaria de Carrasquilla es radicada, yo le llevo una carta que firman una serie de economistas heterodoxos, principalmente de la Universidad Nacional. Él me dice: quiero conocerlos, preparémonos, hablemos con ellos y armemos un equipo. Y armamos un equipo principalmente de economistas, con el que fue el germen programático de la campaña victoriosa, la que acaba de suceder. Pero entonces, si lo entendí, usted cooperó con el entonces líder oposicionista para tumbar el proyecto de reforma tributaria de Carrasquilla. Yo creo que el proyecto de reforma tributaria lo tumbó la gente, digamos, en la movilización social, pero en ese momento, para generar un debate, sí, para generar un debate en torno a otras formas de ver no solamente la política tributaria, sino en general la política macroeconómica, sí. Y llegamos a conformar un equipo que se proponía otra visión de la política económica. Si usted estuvo en contra de la reforma tributaria que propuso el exministro Carrasquilla, supongo que también lo está en contra de la reforma que presentó su amigo el presidente Petro, que es tan dura como la de Carrasquilla. No, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque es diametralmente opuesta. En la reforma tributaria que presenta el gobierno de Gustavo Petro no se está planteando, digamos, gravar la canasta básica familiar. No se está planteando... No está planteando. No está planteando. Está planteando. No, para nada. Está planteando progresividad en los impuestos, está tocando los grandes patrimonios y no está afectando a la clase trabajadora y a la clase, digamos, de los sectores más vulnerables del país, como si lo hacía la de Carrasquilla. O sea que no podría estar en desacuerdo con algo
que es con lo que hemos propuesto durante los últimos años. Ahora miren, ¿cuántos bienes muebles e inmuebles tiene la SAE? Inmuebles tiene más de 24.000 inmuebles en este momento la SAE. Y bienes muebles tiene más de 5.000. Algunos ya extintos, otros en procesos de extinción. Particularmente nos interesa mucho, ya que me aprovecho su pregunta, para comunicarle al país, nos interesa mucho que particularmente los bienes extintos, que ya son propiedad del Estado, puedan ser democratizados para fortalecer procesos comunitarios de producción, tanto rural como urbana. Y en este caso estamos hablando de campesinos y campesinas, de mujeres y de jóvenes históricamente excluidos, para que puedan tener la oportunidad, no de que tengan un Estado papá que les regale las cosas, pero sí un Estado amigo, socio, que les pueda dar la oportunidad de generar modelos de producción y generación de empleo. Mejor dicho, usted va a cambiar el espíritu que hasta ahora ha tenido la SAE. Sí, queremos que la SAE, y eso lo ha dicho muy bien el presidente, sea el impulsor de esas nuevas formas de relación, de esas nuevas formas de relacionarse para producir, ¿no? Entonces, si hay tierra productiva extinta, es decir, es del Estado, sí, pues pueda ponerse a producir con quienes saben producir la tierra, es decir, con quienes, campesinos y campesinas asociados. ¿Pero se trata de ceder o de subastar? Pues hay varias modalidades. Nosotros podemos pensar en algunos casos en que esos bienes extintos puedan ser utilizados por la Agencia Nacional de Tierras para adjudicar a campesinos y campesinas que sean sujetos de reforma agraria. ¿A campesinos sin tierra? Sin tierra, por supuesto, o que han ocupado en algunos casos estas tierras, y si son sujetos de su reforma agraria, pues la Agencia Nacional de Tierras, conforme a la ley, les pueda adjudicar. Pero en otros casos también hay bienes que están en proceso, a la cual podemos poner de depositarios, también a campesinos y campesinas con mediante varias modalidades. Digamos. Pero mire, Daniel, la ley sí permite con bienes extintos ya cederlos sin necesidad de licitar, de subastar. La ley nos permite que, son bienes que como ya son extintos, hacen parte del patrimonio del Estado. Sí. Y la ley nos obliga además a que ese tipo de patrimonios, los primeros entidades que puedan acceder a ellos sean tanto la Unidad de Víctimas como la Agencia Nacional de Tierras. Entonces vamos a hacer ese cumplimiento de la ley, y que sean estas entidades las que garanticen entonces el acceso a tierras, principalmente a mujeres campesinas. No, pero con todo respeto, mi pregunta es, ¿sí se puede ceder gratuitamente con alguna fórmula jurídica especial los bienes que hoy tiene la SAE? Nosotros llegaremos a la SAE también a hacer una muy exhaustiva evaluación para cumplir rigurosamente la ley, pero también tenemos una obligación con nuestros electores de cumplir rigurosamente nuestras promesas, el programa de gobierno, que no es una promesa, es un programa, es un mandato popular, de entregar la tierra que hoy se encuentra concentrada o improductiva a las mujeres y a los hombres campesinos y campesinas. Pero usted sabe, Daniel, que esa tierra tiene una maldición, y es que quien la tiene lo matan. Antier, mataron a un señor que tenía una finca en Hermanuevo. Es cierto. Pues bueno, digamos que esa es parte también de los retos que tenemos que superar, y esperamos, porque no es de la competencia de la SAE, esperamos que hacer una muy buena asociación con otras entidades del Estado como la Fiscalía o el Ministerio de Justicia para garantizar la seguridad de los ocupantes, de los depositarios, de los beneficiarios, pero sobre todo también del nuevo modelo que se propone poner a producir la tierra productiva en Colombia. A ver, querido Daniel Rojas Medellín, si usted no fuera amigo del presidente Petro y si no fuera Daniel Rojas, ¿qué le diría al hombre que designaron hoy director de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, que manejará 8 billones de pesos
en bienes, muebles e inmuebles que eran del narcotráfico. ¿Que está loco? ¿Se acepta? Le diría que tiene un mandato popular y que ese mandato popular es un compromiso ético con más de 40 millones de personas, las que hayan votado o no hayan votado con nosotros, de cambiar la historia de este país. ¿Y usted lo va a hacer? Es el reto que asumo y que pienso cumplirle al presidente y al país. Daniel, muchas gracias. A usted, Yamil. Y mucha suerte. Bueno, gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CMI. Noticentro 1, CMI. 3 grandes reformas a la policía anuncia el presidente Petro. Un patrullero puede llegar a ser general por méritos y no por dinero, afirma el mandatario. Centro de Inteligencia para la Paz anuncia nuevo director de la policía, Henry Sanabria. Exmiembro del M-19 nombrado director de la Dirección Nacional de Inteligencia. 122 líderes asesinados entre enero y junio en el país, revela Defensoría. Continuará el 4 por 1000, anuncia ministro de Hacienda. Presidente Petro habla ante los bancos al clausurar su convención. Revisión general al sistema de peajes anuncia ministro de Transporte. Subsidios para bajar precio de alimentos destinará Ministerio de Agricultura. Presidente de Sociedad de Agricultores pide que no se roben recaudo de la reforma. 2 películas colombianas en Festival de Cine de Toronto. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. El presidente Gustavo Petro anunció 3 grandes reformas a la policía. Cualquier patrullero, por mérito, podría llegar a ser general. También se elevaría el nivel de educación de los integrantes de la institución y se impondría el principio de igualdad. Hoy se llevó a cabo en la Escuela General Santander, en el sur de Bogotá, la ceremonia de reconocimiento del nuevo director de la policía, general Henry Sanabria. El presidente Gustavo Petro asistió junto con la vicepresidenta Francia Márquez, el ministro de Defensa Nacional y su cúpula militar. El discurso del presidente Gustavo Petro estuvo enfocado en la seguridad humana, menos muertes y más vidas. También le propuso al nuevo director de la policía una reforma radical. Entre esto tiene que ver con que cualquier patrullero pueda llegar a ser general por mérito y no por el dinero. Que cuando tienes una estación de policía de 300 patrulleros, por poner un ejemplo, y de pronto te llega un subintendente que jamás ha sido patrullero en su existencia y no sabe qué es eso, pero llegas a mandar, se produce el choque, la debilidad del mando. Por eso a mí me parece que los dos mundos deben unirse. Es decir, que cualquier patrullero pueda ser general de la República simplemente por mérito y no porque tuvo un dinero para hacer el curso. Otra de las 3 reformas que propone el presidente es un cambio en el nivel ejecutivo de la policía, que todo egresado a la institución inicie como patrullero. Que no se llega a la policía desde fuera de la sociedad por esta puerta, sino por la puerta del patrullaje. Que todo miembro de la policía tenga que pasar por allí y a través del mérito y de estudiar, obviamente, se puede ascender. La tercera reforma es una que se viene aplicando: más mujeres en altos cargos y cero machismo. En la Policía Nacional la igualdad entre el hombre y la mujer debe ser práctica cotidiana. Precisamente para que en nuestra sociedad la igualdad entre el hombre y la mujer sea práctica cotidiana. La educación como eje fundamental en el proceso de cada uniformado. Lo cual implica que no solamente se puede estudiar aquí, sino que habría que abrir las puertas de la universidad pública, del SENA, y ampliar estas de las escuelas para lograr un cometido en donde el nivel de escolaridad de la totalidad de la policía crezca, tendríamos una policía mejor. El mandatario también se refiere a cambios de fondo para acabar con estructuras internacionales que operan en Colombia. Por su parte, el nuevo director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, anunció la creación de un centro integrado de información e inteligencia para la construcción de paz.
El nuevo director de la Policía Nacional, general Henry Armando Sanabria, fue reconocido este viernes por el presidente Gustavo Petro y por toda la cúpula militar. En medio de su primer discurso como jefe de la institución, anunció la creación del Centro Integrado de Información e Inteligencia para la Construcción de Paz. Crearemos el Centro Integrado de Información e Investigación para la Construcción de la Paz, como una instancia de articulación estatal para la prevención de dinámicas de afectación al proceso de paz. También fortaleceremos el cuerpo élite establecido en los acuerdos de paz, así como la unidad policial para la edificación de la paz, con el objetivo de avanzar en la investigación de los hechos de violencia contra líderes sociales. Habló de corrupción y violación a los derechos humanos. Esta dirección no tolerará la corrupción, ni el abuso de la investidura pública, ni al que ejerza cualquier tipo de violencia injustificada, es decir, no cederá ante quien vulnere los derechos y libertades en su núcleo esencial. Tampoco dudaremos en respaldar la actuación legítima del policía. El general Sanabria asumió hoy como director de la policía en una ceremonia que lideró el jefe de Estado Gustavo Petro junto al ministro de Defensa Iván Velásquez y su cúpula. En medio de la entrega del bastón de mando que le confirió el general Vargas, por primera vez en la historia se vio a comunidades y extranjeros que viven en Colombia acompañar a un director de la policía entrante. Manuel Casanova, un exmilitante del M-19, es el nuevo director de la Dirección Nacional de Inteligencia. A través del decreto 1707 del 2022, se estableció que Rodolfo Enrique Amaya deja de ser el encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia y para este cargo, Casanova Guzmán queda liderando dicha dirección. Casanova es exmiembro del M-19, el mismo grupo en el que militó el presidente Gustavo Petro. Allí hacía parte del grupo de las Fuerzas Especiales. El nombramiento de Casanova ha generado polémica ya que actualmente es investigado por la Procuraduría por acoso laboral y amenazas. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, anunció el asesinato de 122 líderes sociales entre enero y julio de este año. Entre enero y julio de este año han sido asesinados 122 líderes sociales y defensores de derechos humanos. Cauca con 19 homicidios y Nariño con 17 son los departamentos con mayores casos en lo corrido del año. Antioquia con 12, Putumayo con 11, Arauca con 9, Valle del Cauca con 9, Bolívar con 7, Tolima con 6, Caquetá con 5 y Norte de Santander con 4. A esta desafortunada cifra se suman Arauca con 9 homicidios, Valle del Cauca también con 9, Bolívar 7, Tolima 6 y Caquetá con 5. Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, los líderes comunales representan el mayor número de muertes violentas en todo el país con 33 casos, indígenas 27 casos y comunitarios 25. La alerta máxima por la ola invernal que se avecina fue abordada hoy en una reunión del presidente Gustavo Petro con todos los gobernadores del país. De acuerdo con el gobierno nacional, hay 107 municipios en alto riesgo de sufrir afectaciones y 300 más están en riesgo medio. Diversos fueron los temas que trataron los gobernadores del país con el presidente Gustavo Petro y su equipo de gobierno en la Casa de Nariño. Pero uno que llama mucho la atención, el de prepararse para la ola invernal. De manera articulada van a ser convocados los puestos de mando unificado en las regiones. La convocatoria de los PMU en todos los municipios ribereños que pueden estar amenazados por la ola invernal para que precisamente preparemos en toda Colombia los mapas de riesgo para atender la emergencia. Los gobernadores hablaron de la posibilidad de declarar calamidad pública por la situación invernal que se avecina. Es evidente que va a haber una declaración de calamidad. Esto comienza por el nivel municipal, sigue con el nivel departamental y luego con el nivel nacional. Hay unos municipios y departamentos que ya han declarado la calamidad pública. Y resaltaron los mandatarios territoriales la disposición del gobierno nacional para trabajar de mano con las regiones. La valoración que hacemos todos es la absoluta disposición de los ministros, ministras y del señor presidente para trabajar de forma articulada con las regiones, con los territorios. También hablaron de temas de seguridad, salud e infraestructura en los territorios. La Fiscalía pedirá una condena de más de 40 años de cárcel para Francisco Correa, señalado de ser el estructurador del plan para asesinar al fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Según la Fiscalía, el hombre fue el encargado de conseguir a los sicarios que cometieron el homicidio, así como de planear la logística que rodeó el crimen. Haciendo reportes a diario, por minuto a minuto. Ese mismo día
su señoría, al señor aquí presente, Francisco Luis Correa Galeano, sobre dónde estaban las víctimas, en qué área del hotel se encontraba, si estaban desayunando, si estaban en la playa, si habían salido de su habitación, en fin. El ente investigador anunció que pedirá una condena ejemplar que rondaría entre los 40 y 50 años de prisión por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas. Llamará a juicio y solicitará una condena ejemplar por respeto a las mismas víctimas, su señoría, del señor Francisco Luis Correa Galeano. Por el caso del fiscal Pecci ya hay 4 personas condenadas y ahora la investigación de la Fiscalía busca establecer quiénes ordenaron el homicidio. La Fiscalía investiga las amenazas de muerte a Lorena Cañón, quien es una de las testigos principales en el caso de corrupción en el que está envuelto el exsenador Mario Castaño y otras 33 personas. Cañón, quien es conocida como la lobista dentro de esa red de corrupción, fue amenazada luego de que se conociera que la mujer colaborará con la Fiscalía, como lo reveló Noticentro 1 CMI. El nuevo director de la Unidad de Restitución de Tierras, el exconsejero del CRIC, Giovanni Yule, respaldó el fallo de la Corte Constitucional sobre los baldíos, mientras que sus colegas de la Organización Nacional Indígena y del Consejo Regional del Cauca lo criticaron. Giovanni Yule llegó hoy a su nueva oficina, la Unidad de Restitución de Tierras, desde donde tendrá la misión de recuperar las tierras que han sido despojadas durante el conflicto armado. Para el otrora consejero mayor del CRIC y movilizador de la Minga, el fallo de la Corte sobre los baldíos refuerza la reforma agraria y el proceso de paz. La sentencia de la Corte Constitucional le da fuerza a la reforma agraria en Colombia, le da mucha fuerza y una orientación al gobierno y al Estado para que oriente todo lo que tiene que ver pues con el fortalecimiento de la jurisdicción agraria. Para la Organización Indígena de Colombia se ha venido cometiendo un error sobre la propiedad de la tierra. Nosotros siempre hemos creído que no hay tierras o territorios baldíos. O es del Estado, o es de un propietario, o es de los pueblos indígenas. Porque se ha venido predicando que a los territorios indígenas se les da su resguardo y luego pues dicen no, eso es baldío o eso lo van a dar a algún hacendado. El actual consejero mayor del CRIC, Ancísar Magín, reclama que no se consultó a los pueblos originarios. Había sido muy importante antes de tomar una decisión a hacer un debate con los gobiernos indígenas, porque eso sin duda que va a traer algunas dificultades porque no se puede traslapar los territorios ancestrales con el objeto de que son de nadie. El CRIC y la ONIC anunciaron que van a estudiar a profundidad la incidencia real del fallo de la Corte Constitucional sobre los baldíos. Reportaron en Antioquia el asesinato de un líder social que horas antes había sido secuestrado junto a su esposa. El líder campesino, Elmer Guerra, fue interceptado cuando se movilizaba junto a su esposa por zona rural del municipio Segovia, en el nordeste antioqueño. Las autodefensas gaitanistas de Colombia son señaladas de este plagio. Noticentro 1 CMI llegó hasta el municipio de Almaguer, Cauca, donde el temor por las confrontaciones armadas entre disidencias y el ELN ha ocasionado un nuevo desplazamiento. Impactos de bala en paredes y electrodomésticos del corregimiento La Herradura evidencian la ferocidad de los combates que generaron el desplazamiento de 250 personas. Pues ya cuando regresamos aquí a la casa encontramos un disparo en la pieza y el otro en el baño. Nosotros tenemos temor, sí, en que vuelva a haber esta confrontación entre grupos. El corregimiento La Herradura y algunas veredas cercanas, ubicadas en el macizo colombiano, son disputadas por el ELN, las FARC y el Ejército, quienes pelean por el control territorial. El riesgo aún persiste, aún hay presencia de grupos armados en nuestro territorio. Para abordar la alteración del orden público en el Cauca, combates, activación de carros bomba y hostigamientos, el ministro del Interior asistirá a la sesión de la Comisión de Paz del Senado, programada para mañana en el municipio de Caldono. En 4 municipios del sur de Bolívar también se han registrado fuertes enfrentamientos entre grupos ilegales que han obligado al desplazamiento de la comunidad campesina. Los enfrentamientos entre las AUC, disidencias de las FARC-ELN, se han agudizado en las últimas horas en los municipios de Arenal, Morales, Montecristo y Santa Rosa, sur de Bolívar. El pueblo corría, no sabían qué hacer, llantos,
fuimos atropellados vilmente. La serranía de San Lucas entre los municipios de Arenal, Morales son escenarios de fuertes enfrentamientos a sangre y fuego entre grupos ilegales que se disputan ese corredor minero. Horrible, la gente no duerme en sus casas. Algunos salen corriendo cuando ven el carro. Horrible. Más de 600 familias huyen hacia los municipios más cercanos en busca de ayudas. Los enfrentamientos dejan varias personas muertas, al parecer integrantes de esos grupos ilegales. Una serie de combates entre grupos al margen de la ley, entre ellos AUC, disidencias FARC y ELN. El presidente Gustavo Petro llegará mañana al municipio de San Pablo, donde asistirá a un consejo de seguridad ante la crítica situación de orden público por los enfrentamientos entre grupos ilegales en el sur de Bolívar. Las autoridades investigan el múltiple asesinato registrado al interior de un vehículo que fue abandonado al norte de Bogotá. Entre las 4 víctimas que deja el hecho está un ex integrante de la policía. Una trágica masacre se presentó en el norte de la capital del país. 4 personas fueron asesinadas dentro de una camioneta 4x4 Toyota Prado. Las autoridades encontraron los cuerpos en bolsas negras dentro del vehículo, 3 hombres y una mujer. Se trata de 4 cuerpos, 3 de ellos de género masculino y 1 de género femenino. Se trataría de personas que estarían oscilando entre los 25 a 40 años de edad. No se descarta que se trate de un ajuste de cuentas, que los responsables sean miembros de la red Tren de Aragua, que opera desde Venezuela con células en ciudades en Colombia. Noticentro 1 CMI conoció que uno de los fallecidos es un ex policía. Tenía signos de tortura como las otras 3 víctimas. Se inicia todo el proceso para lograr la preidentificación y pues empezar a lanzar o tener las primeras hipótesis de lo que puede haber sucedido en este hecho. Lo que sí se puede inferir es que los cuerpos fueron llevados hasta allí en este vehículo y el vehículo abandonado. Las autoridades ofrecen 30 millones de recompensa por información que permita dar con los responsables de la masacre. Un grupo de niñas provenientes de 22 regiones de Colombia, la gran mayoría de lugares afectados por el conflicto armado, integran una misión que viajará a conocer el Space Center de la NASA en Houston, Texas, Estados Unidos. Hoy la vicepresidenta Francia Márquez las despidió. Ramping up and lift off. 35 niñas viajan desde la Colombia profunda a la NASA. Todas las regiones están presentes. Yo vengo de Puerto Tejada, Cauca. Soy de Jamundí, Valle del Cauca. Vengo de Uribia, La Guajira, capital indígena de Colombia. Son niñas con grandes sueños. Yo quiero ser pediatra cuando sea mayor de edad. Quiero estudiar ingeniería química. Uno de mis sueños es ser presidenta y empezar a generar un cambio en el gran potencial que es Colombia. Gracias a la Fundación She's, el sector público y colaboradores privados viajan el 21 de agosto y van a estar una semana en el Space Center de la NASA. La primera astronauta análoga de Colombia las preparó durante 5 meses antes de este viaje. ¿Qué aprendiste en estos 5 meses de preparación antes de ir a la NASA? Muchas cosas en sí del espacio. Más que todo vimos física, vimos astrología, vimos ciclos horarios de la luna. Este es su mensaje para los niños y niñas que tienen grandes sueños como ellas. Ustedes son capaces. Ustedes niñas, ustedes niños que me ven a través de una pantalla, son sumamente capaces, porque los jóvenes tenemos un potencial grandísimo. Tenemos que hacerlo relucir. Ustedes sueñen. Y no solo sueñen, sino que también hagan sus sueños realidad. La vicepresidenta Francia Márquez las despidió. Con berraquera, con esfuerzo y con mucho entusiasmo. Sí se puede. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó el arresto del alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, por incumplir una medida cautelar. El alcalde apeló. La sanción de la Jurisdicción Especial para la Paz contra el alcalde de Cúcuta de 2 días de arresto es por haber desacatado una orden que le pedía adoptar medidas para preservar los posibles cuerpos de desaparecidos en el contexto del conflicto armado que reposan en el cementerio central de la capital norte santandereana. El año pasado la JEP había prohibido toda exhumación en ese cementerio, que tiene fosas comunes y bóvedas con cuerpos de personas no identificadas, en procura de las respectivas investigaciones. El alcalde no habría cumplido y habría alegado que dicha labor le correspondía al administrador del cementerio. Las mega mansiones en los cerros de Bogotá siguen aumentando, afectando la zona de reserva y desconociendo los sellamientos, multas y demoliciones ordenadas. Hoy un gran operativo de la alcaldía, la fiscalía y la CAR intervino el sector exclusivo Bagasal en la localidad de Chapinero.
Talas indiscriminadas, desvío de ríos y nuevas construcciones ilegales tienen en riesgo la zona de reserva de los cerros orientales de Bogotá. Las megamansiones siguen creciendo, ignorando sanciones, sellamientos y órdenes de demolición. Aquí tenemos más de 30 ocupaciones, entre ellas se destacan 7 mansiones, 7 grandes megaconstrucciones. La alcaldía local de Chapinero, la CAR y la Fiscalía se tomaron este viernes el sector de Bagasal. Se va a verificar el delito de daño a recursos ambientales. Inspeccionaron más de 13 construcciones que no tienen licencia urbana ni ambiental. Tenemos diferentes procesos, multas y orden de demolición y la prohibición expresa de no construir y no seguir dañando los cerros orientales de la ciudad. Se realizaron notificaciones a 6 construcciones y se abrió un proceso policivo. Los operativos en esta exclusiva zona de Bogotá se mantendrán en los próximos días. A esta hora, los bomberos intentan controlar un incendio en una bodega de insumos industriales en Buga, en el Valle del Cauca. Varias familias de 5 barrios en Buga, Valle del Cauca, se vieron afectadas por la emanación de humo generada por el incendio en una bodega de insumos agrícolas. Al parecer, por el aguacero que cayó el día miércoles en la tarde, parece ser que cayó una gotera o una agua a ese fertilizante y resulta que se activa con el agua. Entonces ahí fue donde se empezó con la generación de esta situación. Y pues ha cogido fuerza y estamos mirando que es una situación que no se puede apagar con agua. La alerta naranja fue declarada en toda la red pública de hospitales y habrá atención especial a población adulta mayor, menores de edad o con enfermedades respiratorias que resulten con quebrantos de salud por inhalación de humo. El rector de la Universidad del Rosario, Alejandro Cheine García, fue reelegido hoy en el cargo para un periodo de 4 años. La decisión la tomó la Junta Directiva de la institución, integrada por 15 estudiantes y 5 conciliados. La segunda posesión del señor Cheine García se realizará en el mes de octubre en un acto que encabezará el presidente de la República, Gustavo Petro, en las instalaciones de la institución fundada hace 369 años. El reelegido rector es economista de la Universidad del Rosario con especialización en docencia universitaria y especialización en la administración de empresas de la misma institución. Este viernes, Corabastos adjudicó una millonaria licitación para garantizar la recolección de residuos durante los próximos 15 años. La empresa Interaseo se quedó con el contrato por 140.000 millones de pesos para manejar los residuos de Corabastos. Tenemos una problemática, es que la infraestructura del aseo interno privado de Corabastos tiene más de 10 años de antigüedad. Entonces se requiere una modernización y compra total de todo nuevo. La inversión inicial es bastante considerable. Estamos hablando de aproximadamente 18.000 millones. La adjudicación se dio en medio de cuestionamientos por parte de algunos comerciantes. No es garantía para nosotros que haya un solo proponente. Las condiciones del contrato, además de atropelladas, pues demasiado específicas. Con la experiencia que tenemos, con seguridad que nos van a cobrar mucho más de lo que estamos pagando actualmente. Los directivos de la central mayorista defendieron el proceso y aseguran que se mejorará el servicio sin impactar las tarifas. No va a subir. Incluso lo que se pretende con este contrato es que se mantenga lo que se está pagando actualmente. El contrato es por 15 años. El economista Daniel Rojas, quien fue el coordinador programático de la campaña de Gustavo Petro y jefe de Empalme, fue nombrado hoy por el presidente como director de la Sociedad de Activos Especiales SAE. Rojas habló en el programa Pregunta Yamit sobre los retos de su nuevo cargo. Queremos que la SAE, y eso lo ha dicho muy bien el presidente, sea el impulsor de esas nuevas formas de relación, de esas nuevas formas de relacionarse para producir, ¿no? Entonces, si hay tierra productiva extinta, es decir, es del Estado, sí, pues pueda ponerse a producir con quienes saben producir la tierra, es decir, con quienes, campesinos y campesinas asociados. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, y los gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Como ya es usual, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, a través de sus redes sociales, hizo una alocución que realiza al menos una vez a la semana, que él aprovecha para buscar su reelección en una contienda electoral que lo enfrentará el 2 de octubre contra su más férreo contradictor, el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Hoy arremetió contra varios gobiernos de izquierda en Latinoamérica, de los que dijo restringen la libertad, promueven la drogadicción y acaban con la economía. Y señaló que el pueblo tendrá que escoger si quiere eso para Brasil. Específicamente con el caso de Colombia, Bolsonaro manifestó. E a Colômbia, que era país, assim como o Chile, acertadinho na sua economia, nos seus direitos, na sua liberdade, entrou o Petros e ele já anunciou agora, recém assumiu o governo,
vai colocar ponto final na política antidrogas, ou seja, liberar drogas. El líder de ultraderecha indicó que los gobiernos de Argentina, Colombia, Cuba, Chile, Nicaragua y Venezuela son mentirosos y reiteró que todos ellos son amigos de su principal rival, el exsindicalista Lula da Silva. Las autoridades de Nicaragua arrestaron a un obispo opositor del gobierno. Ucrania advirtió que Rusia está preparando una provocación en la central nuclear de Zaporilla. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, crítico del gobierno de Daniel Ortega, fue sacado con violencia de su residencia en la curia de Matagalpa, donde permaneció retenido por la policía durante 2 semanas, acusado de realizar actividades provocadoras. Al menos 12.000 personas tuvieron que ser evacuadas de un barrio localizado al este de Berlín tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos de recuperación en esta zona de la capital alemana se prolongarán debido a la naturaleza del artefacto, que tuvo que ser desactivado antes de trasladarse hasta un refugio provisional para ser detonado. El temor a una catástrofe nuclear se ha reavivado en los últimos días debido a la intensificación de los bombardeos en torno a la enorme central nuclear de Zaporilla, que las fuerzas rusas tomaron en marzo. Un video en línea analizado por la cadena CNN que muestra vehículos militares rusos dentro de una sala de turbinas conectada a un reactor nuclear en la planta apoya las teorías de un posible ataque moscovita, además del supuesto pedido de Rusia a sus trabajadores de no asistir hoy a Zaporilla. El presidente Gustavo Petro clausuró la convención bancaria en Cartagena. Juan Armando Rojas está en la heroica. Juan, buenas noches. Detalles de los planteamientos del jefe de Estado ante los bancos. Buenas noches, acaba de concluir la 56ª convención bancaria donde el presidente de la República, Gustavo Petro, les lanzó varios mensajes a los presidentes del sector financiero de los principales bancos reunidos aquí en Cartagena. El primero de ellos es que su gobierno no tiene intenciones de eliminar al sector financiero. Nosotros no estamos proponiendo en ningún momento que se elimine el sector financiero de la vida económica de un país, de nuestro país, sino de cómo puede servir en la generación de riqueza y en su democratización. En este acto de clausura y frente al sector financiero, el presidente Gustavo Petro también hizo una reflexión sobre las dificultades que tienen los sectores populares de acceder al crédito y de cómo esta circunstancia pues ha promovido prácticas ilícitas como el gota a gota. La aparición del gota a gota es ni más ni menos una incapacidad del sector financiero por tocar la economía popular y la economía campesina y otras formas que nos muestran un camino por hacer, por construir, que si aceptamos que buena parte del crédito vaya a la producción, entonces tenemos un segundo aspecto y es que buena parte de ese crédito vaya hacia los nuevos productores o productores y productoras potenciadas que estarían en la economía campesina, del pequeño y mediano empresario agrario, en la cooperativa agraria. Previamente, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, había planteado aquí en este mismo escenario de la convención bancaria que dentro de la reforma tributaria el gobierno no va a eliminar el impuesto del 4 por mil. Continúa, digamos, no hay forma de reemplazarlo. Llevamos no sé cuántos gobiernos, 5 o 6 gobiernos que lo han, y ninguno hemos tenido una alternativa interesante de cómo reemplazarlo por otras fuentes de renta. En este acto de clausura de la convención bancaria, el sector financiero a través de Asobancaria manifestó su intención y su disposición de trabajar conjuntamente con el gobierno para superar problemas como la pobreza. Desde Cartagena, con la cámara de Juan Carlos Moreno, Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Muchas gracias, Juan Armando. Buen regreso. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que hará una revisión a fondo al sistema de peajes.
El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, llegó a la convención bancaria que sesiona en Cartagena para explicarle al sector financiero cuáles son los planes en materia de infraestructura. Uno de los puntos claves será una revisión general de los peajes. Aquí ha habido mucha discusión, hay iniciativas legislativas que piden abolirlos, modificar las distancias entre unos y otros. El presidente lo tiene claro, nosotros, que en las concesiones, en este modelo de la financiación, parte clave es el peaje. Hay algunos temas que se cuestionan en tarifas, los vamos a revisar y les estaremos contando a los colombianos. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, aclaró que el gobierno no se opone a los peajes, pero dijo que se van a estudiar algunas alternativas como la valorización o plusvalía para reemplazar algunos de estos cobros. La registraduría anunció una masificación en la expedición de cédulas digitales. La nueva identificación ayudará a frenar los delitos financieros. Según la registraduría, la cédula digital es más segura porque cuenta con un sistema de reconocimiento facial que ayudará a combatir los robos financieros por suplantación. Eso quiere decir que ya no le puedo prestar la cédula a otra persona para que haga una transacción, ni los delincuentes pueden tomar una cédula mía y hacer una transacción. Entonces esto blinda en seguridad los procesos en el país. Y tú hablabas del tema de la pérdida, pues este es un documento que está diseñado para que el colombiano bloquee ese documento cuando lo pierda. La cédula digital tiene un costo aproximado de 55.000 pesos y se podrá solicitar en las registradurías regionales. Se calcula que ya hay más de 350.000 personas que la han solicitado. La ministra de Agricultura, Cecilia López, reveló que el gobierno dispone de un fondo de 85.000 millones de pesos para subsidiar la compra de insumos para el sector del agro. Este anuncio de la ministra Cecilia López hace parte del programa de choque que el gobierno de Gustavo Petro espera adelantar en las próximas semanas para bajar los costos de los alimentos en el país. Ella confía en que esta decisión se pueda tomar rápido. Pues lo más rápido posible, tenemos que ver cómo se operaría. Yo estoy hablando con las gobernaciones porque me dijeron en la reunión de los secretarios de las gobernaciones, de la gobernación de secretarios de Agricultura, que hay esfuerzos regionales ya produciendo insumos que de pronto con estos recursos pueden diseminar mucho más ese impacto de bajar insumos. La ministra López reiteró que frente al fallo judicial sobre los baldíos, su cartera está estudiando la sentencia para tomar decisiones que respeten los derechos adquiridos y den estabilidad jurídica a los propietarios. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, apoyará el programa contra el hambre en Colombia, anunció su representante en el país, Alan Boyanik. Al participar hoy en una audiencia del Congreso que tramita una ley contra el hambre en Colombia, el vocero de la FAO anunció que su oficina quiere aportar experiencias de países como Brasil y Chile, que adelantan programas similares para garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos. Temas referidos a precios, los temas referidos a fortalecer la institucionalidad, temas referidos al alcance y a distintos enfoques, ¿no? Nuestro papel como organismo internacional es dar insumos, es apoyar el proceso, inducir al debate sobre el tema y traer experiencias internacionales. El delegado de la FAO prometió que ese organismo también apoyará un proyecto de producción de alimentos en la península de La Guajira colombiana, territorio donde se presentan aberrantes casos de niños y adultos que mueren de hambre. El presidente de la Sociedad de Agricultores, Jorge Enrique Bedoya, hizo un llamado para adelantar una cruzada contra la corrupción y evitar que se roben los recursos adicionales que se recaudarán con la nueva reforma tributaria. El dirigente gremial Jorge Enrique Bedoya participó en el foro sobre el Acuerdo Nacional contra el Hambre que organizó el presidente del Congreso, Roy Barreras, y recogiendo palabras del presidente Petro, dijo que los impuestos que se recojan tienen que ser rigurosamente protegidos de la corrupción. Que es clave, que no se vayan a robar la platica. Y segundo, que si se quiere luchar contra el hambre y fortalecer al agro colombiano, como lo ha dicho el mismo presidente de la República, ¿por qué no se evalúa jurídicamente destinar específicamente parte del recurso que se recaudará en la reforma tributaria a dotar de bienes públicos a la ruralidad? El presidente de la SAC también propuso que el país le preste más atención a las casi 6 millones de mujeres rurales que hacen posible la producción agropecuaria. ¿Por qué el gobierno nacional no destina una porción, 1 billón de pesos, para un programa que atienda 1 millón de mujeres, para empezar, pero que ojalá se mantenga en el tiempo? El presidente de la SAC dijo que si el campo le cumplió a Colombia durante la pandemia, es el momento de que Colombia le cumpla al campo.
El gremio de los hoteles pidió al gobierno mantener los incentivos tributarios para este sector, como la reducción en el impuesto de renta. Desde Cotelco reconocen el gesto del gobierno nacional al no tocar en la reforma tributaria los incentivos de renta que ya aplican para proyectos del sector hotelero en curso, pero hacen un llamado a no derogarlos para proyectos a futuro, como plantea la actual reforma tributaria. Nosotros le hemos planteado al gobierno, hay algunas regiones del país que sobre todo requieren el desarrollo de una infraestructura de alojamiento de hospedaje si estamos planteando en convertir a Colombia en ese gran referente del turismo para atraer 12 millones de turistas y jalonar 12.000 millones de dólares por turismo. Algunas regiones en donde se busca crecer en infraestructura son Amazonas, San José del Guaviare, entre otras. Para Cotelco también es clave que se pueda buscar mantener la exención del IVA del 19% a servicios turísticos, que vence el 31 de diciembre. Dicen que podría ser de forma progresiva, mientras el sector hotelero se recupera de las pérdidas económicas de la pandemia. El Partido Conservador anunció su apoyo a la reforma tributaria, pero presentó observaciones a varios puntos que considera que pueden ser mejorados para no afectar la inversión o el bolsillo de los más pobres. Con esta declaración, el Partido Conservador manifestó hoy sus principales opiniones sobre la reforma tributaria, la que considera que es necesaria para el país para disminuir exenciones inequitativas de las que gozan personas de altos ingresos y algunas empresas o sectores privilegiados. Proponen que los sectores financiero y grandes farmacéuticas contribuyan aún más con el sistema tributario. Los conservadores advierten que los cambios a los impuestos a los dividendos, la renta, industria y comercio y las ganancias ocasionales pueden afectar la inversión. La bancada conservadora anuncia que hará propuestas en las discusiones del Congreso para mejorar la reforma en beneficio de todos los colombianos. La ministra de Vivienda, Catalina Velasco, anunció una revisión al estado actual del sistema de acueducto de Quibdó. La vicepresidenta Francia Márquez adelanta una serie de reuniones con las cabezas del gabinete ministerial. El tema de aguas. Nuestros niños y niñas están muriendo de desnutrición en este país y trabajar fuertemente por resolver el tema de agua potable es un desafío. Hoy el turno fue para la ministra de Vivienda. Sabemos que ciudades como Quibdó, Buenaventura necesitan un impulso en estos proyectos que ya venían siendo estructurados y estábamos planeando la manera de hacerlo de manera conjunta. La vicepresidenta señaló que se están haciendo los últimos ajustes al proyecto que creará el Ministerio de la Igualdad y sería radicado la próxima semana. El gerente de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Carrillo, advirtió sobre las consecuencias negativas que traería la no aprobación de la venta de las acciones de la compañía en UNE. El gerente de EPM, Jorge Andrés Carrillo, explicó que la demora en la aprobación de la venta de las acciones de EPM en UNE podría generar una pérdida abismal para la compañía y la ciudad. Si la reforma tributaria pasa como está, y esta transacción se pudiera dar, ya no es el 10, sino el 30%. Estamos hablando que un año o año y larguito que pudimos habernos ganado le va a costar a EPM, le va a costar 500.000 millones de pesos. Aseguró que la no aprobación de la venta de las acciones podría generar un detrimento patrimonial y dijo que le insistirá cuantas veces sea necesario al Consejo de Medellín. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,23% a 1.307 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 1,77% a 40.200 pesos. La acción de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 5,92% a 159 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 40.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,05% a 33.980 pesos. El dólar cerró a la baja.
Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 4.400 pesos con 25 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.150 pesos y la venden en 4.250 pesos. Un euro cuesta 4.393 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 15 centavos. El azúcar se transó en 18,6 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $89 con 97 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $96 con 9 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.267 pesos.